pregunta que está formulada, vamos a hablar un poco sobre el álgebra de funciones. La pregunta dice lo siguiente, ¿no? X, una función irracional, dice la raíz de x más 3. Y una función g de x es igual a la raíz de 3 menos x. Con estos datos nos pregunta el dominio de la función f más g. Entonces vamos a encontrar el dominio de la función f más g. Esto es la pregunta correspondiente. Recordarán ustedes que el dominio de la función suma es la intersección de los dominios de la función f y de la función g. Entonces, partiendo de esta situación, ¿no? El dominio de una suma de funciones es igual al dominio de la función f intersecado con el dominio de la función g de x. Entonces, para contestar la pregunta, lógicamente vamos a determinar el dominio de la función f, esta función. Por separado realizaremos el cálculo del dominio de la función g, y una vez determinados estos dominios en forma separada, los intersecamos, ¿sí? Y esta sería la solución que buscamos. Entonces, calculando el dominio de la función f, vamos a plantearnos lo siguiente, ¿no? F es real si y solo si la parte del radicando debe ser mayor o igual a 0. Entonces, en este caso, x debe tener los valores de mayor o igual a menos 3. Si es que le expreso esta solución en forma de intervalo, me quedaría lo siguiente. Esto es el conjunto de todas las x que pertenecen a los elementos desde el menos 3 hasta el más infinito. ¿Ya? Esta es una escritura equivalente a la que está subrayada. Hagamos lo mismo, pero ahora con la función g de x. Como también es una función irracional, le condiciono de la misma manera. Le pongo g es real si y solo si, 3 menos x es mayor o igual a 0. Y al momento de resolver esta inecuación tenemos lo siguiente: menos x mayor o igual, le pasamos esta cantidad al segundo lado de la inecuación y me queda menos x es mayor o igual a menos 3. Multiplicamos por menos 1 para lograr que la variable sea positiva. Entonces le multiplicamos por menos 1 a los dos lados de la inecuación, y esto implica lo siguiente, ¿no? Menos por menos da más. Cuando se le multiplica por una cantidad negativa a los dos lados de la inecuación, ustedes recordarán que para que sea verdadera debe cambiar el signo de orden, y este menos por menos también es más. Entonces, la solución de esta inecuación es la siguiente: el conjunto de todas las x que sean elementos de. Ahora vamos a determinar el intervalo que cumple esta condición, ¿no? De que todas las x sean menores o iguales al 3. Entonces sería desde el menos infinito hasta el número 3. Entonces, como tenemos aquí solucionadas las dos inecuaciones, es decir, como ustedes recordarán, tenemos el dominio, en este caso, de la primera función, que es la función f, y aquí tenemos el dominio de la función g, únicamente nos queda por intersecar los dominios, y con eso estaríamos ya resolviendo la pregunta planteada. Lo vamos a hacer en este caso, en este espacio que nos queda. Para intersecar esos dominios vamos a utilizar la recta de los reales. Le vamos a graficar los dos dominios en la misma recta y vemos la parte común. Entonces procedamos.
le vamos a graficar el intervalo desde el menos 3 hasta el más infinito. Consideremos el menos 3 en este punto, aquí está tomado en cuenta, no se olvide que aquí estamos resolviendo una inecuación con doble signo, y la gráfica de este intervalo sería la que lo acabo de realizar con el marcador azul. Ahora bien, utilizando la misma recta vamos a graficar el dominio de la función g. Ahora ubiquemos el número 3, obviamente el 3 estará más a la derecha del menos 3. Vamos a ponerle por acá, el número 3. No es necesario que pongamos a escala, ni mucho menos, sino son valores referenciales. Y la gráfica sería desde el menos infinito hasta el número 3. Y entonces se va a extender desde el menos infinito hasta el menos 3. Y como estamos tratando de encontrar la operación de intersección, lógicamente vamos a tomar en cuenta la zona, en este caso, que es común para los dos resultados. Es evidente en la gráfica que la solución, es decir, la solución de esta intersección que nos da el dominio de la función suma es la siguiente. Esto es igual a todos los elementos x que son elementos desde el menos 3 hasta el número 3, que es la zona que se ha rayado con los marcadores azul y rojo respectivamente, ¿no? Es decir, la zona común, desde el menos 3 hasta el 3. Con eso hemos resuelto la pregunta correspondiente y escogemos la respuesta correcta, es la del literal C.